en la nube. Ahora estamos grabando para que quede grabada la sesión de preguntas de test de entrada. ¿Cuántos son? Pac-Man, amiloplasto, agente reductor, todavía el agente secreto, fotosistemita, complejo 5, wow, P680. ¿Y es de magnesio será? Cloro. ¿Se me escucha? Sí, un poco débil, pero sí. O sea, al ¿Y menos yo ahí? lo escucho. Ahí sí, mejor. Em, Quinolito. Los nombres, por favor. Está bien, está bien, está bien. Que tiene un buen un sentido de humor, ¿ah? Eso está bien. Sentido de humor hay que no hay que perderlo. Ya a ver, somos veintitantas personas conectadas y hay solo 15 aquí. y ahí Ya. 17. Sí, Astral 3. Y ese Ay, qué más. complicado. A ver, Tarkovchanka. Uf, difícil de pronunciar. Wichipirichi, final de semestre. Wichipirichi. Como que eso lo dice mi papá. Bueno, yo lo digo. Wichipirichi. Bueno, somos de generaciones más cercanas con su papá, no hay duda alguna. Así es. MIB. Ah, y el factor de transcripción MIB. O los factores de transcripción MIB. Ya, son 20 personas, Lile, hay una gran mayoría. Ya. ¿Quiere comenzar? Sí, vamos entonces. En honor al tiempo. Ya. Empezamos entonces. Primera pregunta. ¿Verdadero o falso? En el experimento de Engelmann, las bacterias se agrupan en los colores rojo y azul, pues allí se libera oxígeno. Ahí tienen la foto del experimento. Súper, la mayoría contestó correctamente. En efecto, las bacterias se agrupan en los colores rojo y azul. Esto se debe a que en el experimento de Engelmann se usaron algas que son verdes, por lo tanto, la fotosíntesis ocurre principalmente en los colores rojo y azul, y allí, por lo tanto, como hay fotosíntesis, se libera oxígeno y se agrupan bacterias oxigénicas. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Agente reductor toma la delantera. ¿Verdadero o falso? Las plantas son verdes, pues sus pigmentos absorben la luz con longitud de onda correspondiente al verde. Súper. Como la gran mayoría contestó, esta aseveración es falsa, dado que las plantas son verdes, pues las plantas son verdes, pues sus pigmentos reflejan la luz que tiene longitud de onda correspondiente al verde, y por eso nosotros vemos el verde y no las vemos rojas o azules. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Wichipirichi toma la delantera. ¿Verdadero o falso? Los pigmentos fotosintéticos se encuentran libres embebidos en la membrana de los tilacoides. Ya, acá hubo algunas personas más que colocaron verdadero, quizás se confundieron por la forma en que está escrita la pregunta, pero es falsa porque no se encuentran libres embebidos en la membrana, sino que se encuentran asociados a proteínas. Tienen que recordar que la asociación de los pigmentos a proteínas favorece la transferencia de la energía de la luz hacia los centros de reacción en forma de excitones. Vamos entonces con la siguiente pregunta. Ahora, fotosistemita toma la delantera. Seguimos. ¿Verdadero o falso? Los centros de reacción en los fotosistemas disminuyen su potencial de reducción al ser excitados. Ya, muy bien, la gran mayoría la tuvo verdadera, o sea, correcta. En efecto, esta aseveración es verdadera. Recuerden que
mayores valores de potencial de reducción son mejores oxidantes y menores son mejores reductores. Y los centros de reacción se hacen mejores agentes reductores en respuesta a la luz y al ser excitados. Muy bien. Astral 3 sube. ¿Verdadero o falso? Penúltima pregunta. Los electrones donados por los pigmentos son restituidos por el agua. Correcto, muy bien. La gran mayoría también aquí la tuvo correcta, es verdadera. En efecto, los electrones donados por los pigmentos son restituidos por el agua en el complejo liberador de oxígeno, donde hay un entorno donde hay una tirosina Z y un manganeso que permite que el agua done sus electrones. Vamos entonces con la última pregunta. ¿Verdadero o falso? El aceptor final de electrones en la fotosíntesis es el NAD+, que se produce en el interior de los tilacoides. Y aquí estuvo un poquitito más parejo. Esta aseveración es falsa. ¿Por qué es falsa? Por dos cosas. Primero, el aceptor final de electrones en la fotosíntesis no es el NAD+, sino el NADP+. ¿Sí? Esa es la primera cosa que está incorrecta en esta aseveración. Y lo otro es que no se produce al interior de los tilacoides, sino que, bueno, en realidad aquí esto quizás no quedó muy claro, pero en realidad el NADPH es producido en el estroma. Eso era en realidad a lo que me quería referir con el Kahoot, por si no se entendió. Pero eso es, entonces es falsa porque no es el NAD+, sino el NADP+, y ese NADP+, recibe los electrones y el NADPH que se produce se acumula en el estroma. Vamos entonces ahora con el podio. Si ustedes tienen dudas, recuerden que pueden escribir por el chat. Y nuestro ganador es... Astral 3. Le siguen MIP. Chiquillos, no sé qué diablos escribieron hoy día. No sé qué son hoy día. Para mí MIP es un factor de transcripción. Así de simple. ¿Y Astral 3 qué será? ¿Una carta astral? Sí, no lo Como sé. algo del seminario tenemos idea de genética, creo. No sé quién será. Es el paper de genética, dice la hora. Es Ok, como bueno. algo para hacer árboles filogenéticos, parece. Oh, Es un programa. Sí. Un programa que hace comparaciones de secuencias y después pueden hacer un árbol de distancia, eso es. Pero el paper genética no era para mañana. Uf, ya es. Todavía tienen papers. genética. Ya, profe. Sí. Oye, muchas gracias, Liliana. Estuvo muy entretenido. Ay, ahí está. Ya. Muchas gracias. Ok, buena clase. Sí, gracias a usted. Ya, a ver. Ahora, si escuchan un poco de ruido, ténganme paciencia porque recibimos un pequeñín de una familia vecina que su madre fue a tener otro bebé a otra ciudad, entonces el pobre está ahí de allegado, un chiquitito de 4 años, entonces fue que haya un poco de ruido. Pero los ruidos de los niños no son molestos en realidad, así que paciencia nomás. Ya, a ver, a compartir pantalla. Listo, a ver. Entonces tenemos nuestra clase de fotosíntesis, la parte 2. Y esta es la penúltima clase del año. Bueno, esta clase, el contenido que vemos hoy, hay que considerarlo para la interrogación 3, que ya no me acuerdo cuándo es, pero es a ver qué día es, el 8 o 9 de julio, puede ser. El 8 de julio. Ahí va a ser la prueba. Entonces la idea es que yo corrija rápidamente. Ya no hay clase, hay otras cosas, pero entonces yo corrijo rápidamente y ponemos
las notas. Ahora, yo sí les quisiera recomendar, se los digo ahora que quede grabado, que si alguien, por ejemplo, tuvo... ¿Me están escuchando o se cortó? ¿Me escuchan? Ya. Si alguien tuvo inconvenientes, ya, muchas gracias. Si tuvieron inconvenientes para asistir a seminarios y qué sé yo, y no justificaron en el momento, que es lo que yo habría esperado, mándenme un mail y justifiquen su inasistencia, ¿ok? La idea era que las asistencias a los seminarios son obligatorias, pero si alguien tuvo algún problema de internet o qué sé yo, por favor, mándenme un mail para yo tener antecedentes. Ya. Hoy día vamos a ver entonces una segunda parte de la temática de fotosíntesis. Fotosíntesis es un tema bastante amplio, pero nosotros vemos dos partes, digamos, la parte más bien estructural al inicio de cómo ocurre entonces la síntesis de algunas moléculas reducidas como el NADPH y la síntesis de ATP en el contexto de lo que se sigue del mecanismo, ¿no es cierto?, de la cadena respiratoria mitocondrial, y ahora vemos un poco la cadena de transportador de electrones del cloroplasto para la síntesis entonces de estas moléculas que yo les mencioné. Martín. Profesor, tengo una duda, estoy un poco Martín, levanto la confundido. mano. ¿Sí, me escucha? ¿Sí? Vale. Lo que pasa es que ayer estudiando quedé con la duda. ¿La respiración mitocondrial ocurre al unísono, después o antes de la fotosíntesis? No, concomitante. Ah, ok. Concomitante, no se pueden superponer las dos y no hay ningún problema. Ya. No hay ningún problema. No veo, mire, dos organelos distintos que además usan sustratos distintos. Lo que sí es interesante de saber que hay hipótesis respecto de que en algunos tejidos vegetales, que uno no entiende muy bien cuál es la función de la fotosíntesis allí, que son tejidos, por ejemplo, de almacenamiento de nutrientes, como ocurre en el embrión de la semilla. Entonces hay periodos en que el embrión de la semilla comienza a obtener un montón de nutrientes, muchos de ellos que son transportados del resto de la planta hacia la semilla, y hay muchas personas que se preguntan para qué sirve la fotosíntesis en un embrión. Además, está bien al interior y está bien separado el tejido materno. Entonces hay personas que hipotetizan, es una de las líneas de pensamiento, de que como la fotosíntesis produce oxígeno, ese oxígeno podría ser utilizado por la mitocondria en tejidos que son muy internos, que no tienen mucho acceso a oxígeno. Eso es una hipótesis. Pero no sé cuán establecida está o cuánto antecedente está como para sostenerlo. Claro, pero Ya. ¿para qué requiere la planta entonces la respiración mitocondrial si es que no, si es que igual tiene la fotosíntesis? Por Al la final, cantidad por la ATP, claramente. ya, Claramente la ATP. Y hay un montón de procesos que ocurren en la mitocondria que quieren energía también. Entonces, no. A ver, hay tejidos que no son fotosintéticos en la planta, por ejemplo, y por lo tanto allí uno esperaría que la función mitocondrial fuera más importante. Y de hecho es así, por ejemplo, en una planta, cuando hay una deficiencia mitocondrial, uno de los fenotipos que uno tiene que ir a observar es el asociado al tapetum, que es una capa celular que envuelve un espacio donde se forma el polen. Dentro de las anteras, ese lugar, que este tipo de células tienen gran cantidad de mitocondria y es uno de los tejidos o de los tipos celulares que se estudian para poder entender la biogénesis mitocondrial. ¿Sí? Cómo se le arregla la célula para coordinar la síntesis de moléculas estructurales para poder aumentar la biomasa mitocondrial, porque ahí es más requerida. Y cuando hay déficit mitocondrial, ese tipo de tejido sufre más. ¿Por qué? Porque no hay la compensación de la síntesis de ATP por el cloroplasto. Entonces, una planta, por ejemplo, no es tan evidente observar fenotipos de deficiencia mitocondrial en cualquier parte, sino que uno tiene que condicionarlas a veces, forzar que ocurra eso, o ir a ver específicamente alguna etapa del desarrollo. Una de esas es la que yo le menciono, la formación del polen, muy sensible a la actividad mitocondrial,
y la otra es durante el proceso de germinación. En la germinación de la semilla ocurre una transición de tipo de metabolismo. Después, una vez que las plantas germinan, las semillas germinan y la planta se establece, la fotosíntesis empieza a ocurrir y por lo tanto la planta es autótrofa. Pero antes de eso, la semilla, el embrión de la semilla es blanco cuando es maduro. Por lo tanto, no tiene la fotosíntesis, no es competente todavía en fotosíntesis y por lo tanto tiene un metabolismo heterótrofo. ¿Y de dónde obtiene la energía? De los nutrientes que almacenó, azúcares, lípidos. Y cuando hay lípidos de por medio, entonces están, por ejemplo, los glioxisomas. En el caso de las plantas son los glioxisomas y los peroxisomas donde ocurre la beta-oxidación. Eso nosotros no lo vimos, pero en animales en mitocondria, ¿no es cierto? Pero en plantas ocurre en los glioxisomas, que son estructuras tipo peroxisomas, pero se identifican con eso de esa manera dependiendo del estado de desarrollo. Ahí es donde ocurre. Y en ese caso, entonces, por ejemplo, la mitocondria, no necesariamente el ciclo de Krebs, por ejemplo, está activo completo, sino que las últimas partes nomás, como del succinato, para formar nuevamente azúcar. Entonces, ¿se fijan? Entonces ahí hay particularidades que hay que ir estudiando dependiendo de los modelos. Ya. Gracias. Pero no son excluyentes fotosíntesis y actividad respiratoria mitocondrial, Martín, para cerrar el punto. Entonces, hoy día vamos a revisar cómo la planta y los sistemas fotosintéticos en realidad, no solo las plantas, se la arreglan para utilizar entonces estas moléculas de ATP y NADPH generadas en todas las reacciones que vimos en la clase anterior, producto de las reacciones de la fotosíntesis que dependen definitivamente de la luz para sintetizar ATP y NADPH. ¿Cómo se la arregla la planta ahora para hacer este proceso importante que es la fijación de CO2 y la transformación en moléculas orgánicas? Entonces vamos a ver lo importante y lo maravilloso que hacen estos organismos, que son capaces de tomar el CO2 atmosférico y transformarlo en moléculas de 3 carbonos fosforiladas que van a poder reconstituir exosas. Y esas exosas son importantes tanto para formar, por ejemplo, sacarosa o hidratos de carbono estructurales para la membrana o almacenarlo, en forma de almidón, por ejemplo. Además, estas exosas fosfatos son importantes como intermediarios para formar otros metabolitos importantes para la síntesis de biomoléculas muy relevantes como el DNA, las proteínas, el RNA, etc. Entonces, como ustedes ven, es fundamental tratar de entender cómo lo hacen, y no es tan trivial, y esto fue realmente todo un problema conceptual de cómo las plantas realizaban esto, y ustedes van a ver que hay aproximaciones que son muy hermosas, que permitieron determinar cómo las plantas utilizaban el CO2 atmosférico y cómo lo hacían para poder fijarlo. Lo que sí podemos ver, y lo que habíamos visto anteriormente, ¿Se quedó pegado? Solo yo. Se pegó. grabación. Chuta, ojalá que no tengamos más problemas. Ya, yo los quería mencionar, no sé si lo alcancé a decir, pero se fijan aquí, esto es una anécdota que es entretenida porque uno puede aprender a identificar algunas cosas en los tejidos de plantas, por ejemplo. Se fijan que aquí
las células más bien internas de la raíz tienen estos gránulos ricos en almidón. Los pueden ver ahí, ¿no es cierto? ¿Los ven? ¿Me escuchan o no? Para confirmar que me escuchan. Sí, profe. Ah, ya, perdón, ya. Y se fijan estas células que están en la epidermis no los tiene. Entonces, en realidad, eso es interesante porque la epidermis de la raíz no tiene estos plastos, pero tampoco la epidermis de las hojas, por ejemplo, hacen fotosíntesis. Entonces, es interesante porque no le permite determinar, por ejemplo, estructura. ¿Y dónde entonces habíamos dicho que ocurrían estos procesos? En los cloroplastos, y estos cloroplastos pueden desdiferenciarse a proplastidio y volver a formar, por ejemplo, estructuras como los amiloplastos. Entonces, hay investigación muy interesante respecto a la dinámica de los plastidios en células vegetales, porque ustedes pueden observar que esta estructura hay cierta dinámica, y por supuesto, las especificidades dependen del tipo de tejido donde estén. Entonces hay procesos, hay estudios interesantes respecto a todos estos procesos. Si bien la fotosíntesis sabemos que ocurre en los cloroplastos, una de las cosas que no se sabía hasta este tipo de experimentos fue cómo el CO2, dónde el CO2 es fijado directamente en el metabolismo de las plantas o en el metabolismo de los organismos fotosintéticos. Entonces, yo les destaco acá a Melvin Calvin, junto con otros 2 investigadores, desarrollaron una serie de experimentos que les permitieron determinar algunas cosas interesantes. Estos fueron premiados por Premio Nobel de Química en el año 61, y fíjense lo bonito de este experimento. Entonces, este señor Calvin desarrolló este sistema en que ustedes ven aquí, a esto le llamaban lollipop. ¿Por qué? Porque es un recipiente que la verdad es que es muy estrecho, pero es muy ancho a la vez. Entonces, por uno de los lados es un redondo y en el otro es muy estrecho. Entonces eso permite el paso de la luz. ¿Y qué es lo que hizo él? Puso aquí un cultivo de algas fotosintéticas. Clorela creo que era, ya ni me acuerdo. Ahora, lo interesante es que cuando él, por ejemplo, realizaba la incidencia de luz y podía insuflar carbono, ahora con un carbono marcado, carbono radioactivo, carbono 14, él podía lograr generar fotosíntesis y luego, después de pocos tiempos, era capaz de abrir esta perilla y dejar caer el contenido del cultivo. ¿Hay alguien que habla? ¿Chatear? Espérense a ver. Eso no brilla en la oscuridad. No entiendo eso. No, nada, profe, me equivoqué de chat. Allá. Ya no importa, está bien. Entonces, se fijan que lo interesante acá es que la reacción de fijación de carbono, ahora con un carbono que se puede seguir, se puede frenar agregando entonces la mezcla del cultivo que está en proceso de fotosíntesis, ¡puf!, se abre la llave esta llave de paso, y permite entonces la caída de parte de este cultivo en etanol, en realidad era etanol caliente, o no, para poder entonces matar las células y dejar las moléculas así. Y eso permitía entonces, después de un cierto grado de análisis, lograr entonces identificar a distintos tiempos los intermediarios que acumulaban la marca de carbono. Entonces, por ejemplo, a pocos segundos en que se inducía la fotosíntesis de esta la clorela, efectivamente, gran parte de la marca del carbono 14 se acumulaba en una molécula de carbono, de 3 carbonos, el fosfoglicerato, y luego, después de un tiempo más, esta marca empezaba a difundir en distintas otras estructuras. Entonces, incluyendo, por ejemplo,
ya azúcares difosfato, azúcar, se fijan, sacarosa, ya al tiempo empezaba a aparecer marca en sacarosa. Entonces es bien interesante porque aparentemente a tiempos muy cortos se fue capaz de identificar los lugares donde, o la estructura, las moléculas donde se fijaba ese CO2. Entonces muy bonito este experimento. Y bueno, gracias a este tipo de estructura experimental logró también ser reconocido, que describió algo que era definitivamente cómo las plantas se las arreglaban, por ejemplo, para poder fijar carbono. Lo que estamos viendo acá es las etapas descritas entonces para este proceso de fijación de CO2 en organismos fotosintéticos, y a grosso modo están divididos en 3 partes. La primera parte tiene que ver con la fijación del CO2 en moléculas de 5 carbonos que van a ser, una vez que se incorpora este CO2, divididas en 2 moléculas de 3 carbonos. Y por lo tanto, efectivamente, la fijación de CO2 termina produciendo moléculas de 3 carbonos de 3 fosfoglicerato. Pero vamos a ver cómo funciona eso y ustedes van a ver que inicialmente la fijación de CO2 ocurre en moléculas de 5 carbonos, como la ribulosa 1,5-bifosfato. En la primera etapa vamos a ver quién es responsable de esto, un poco a nivel estructural también, mecanístico, para luego este 3-fosfoglicerato entrar en una segunda etapa que tiene que ver con una serie de etapas de reducción y gasto de ATP para formar gliceraldehído 3-fosfato. Y el gliceraldehído 3-fosfato ustedes lo conocen, y por supuesto puede entrar en la vía glicolítica, puede utilizarse para formar almidón o la síntesis de otros azúcares, pero también va a tener que usarse para poder regenerar ribulosa 1,5-bifosfato para que el ciclo continúe. Entonces esto es bien interesante y aquí hay una serie de cosas de números, por ejemplo. Estos números tienen que ver con el número de moléculas que están en juego, para que vamos a ver por qué están así. ¿Qué realiza la primera etapa? Esto es tremendamente relevante porque lo que estamos viendo acá es la estructura, un modelo de estructura de la rubisco, de la ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa oxigenasa, de ahí el nombre, CO final es por carboxilasa oxigenasa. Y esta es una enzima que en realidad es capaz de hacer esto que hemos acabado de mencionar, tomar la ribulosa 1,5-bifosfato y carboxilarla, y lo hace con una eficiencia bastante baja, es decir, es capaz de unir 3 moléculas de CO2 por segundo, digamos, cada complejo de Rubisco, tengo un agente secreto que viene a espiar aquí. Y por lo tanto, ¿cómo se compensa esto? Aumentando la cantidad de rubisco presente. Son proteínas tremendamente abundantes. Y lo dice, es posible, y también lo he escuchado de otras personas, pero habría que hacer una estimación real de eso si es que es la proteína más abundante sobre la Tierra. Es tremendamente abundante. Entonces, para que ustedes vean el impacto que significa el proceso de fijación de CO2 a nivel del ecosistema. Entonces ustedes ven acá en la estructura que hay diferentes colores, hay unas subunidades mayores, unas menores, hay 8 de cada una, y están codificadas en genomas distintos. La subunidad mayor, la azul, está codificada creo que en el genoma cloroplástico, y la menor en el nuclear. Y lo que estamos viendo acá, por ejemplo aquí, en verde, no sé si se ve suficientemente bien, allí por ejemplo en verde, acá también, son átomos de magnesio. Aquí una visión un poco más cercana, los 2 tipos de subunidades, y lo que estamos viendo entonces es magnesio. Aquí está en amarillo la ribulosa, 1,5-bifosfato, y aquí en rojo está la estructura de la cadena lateral de una lisina
que está carboxilada. Y vamos a ver la importancia de esto en términos del mecanismo. Ahora, lo importante es también saber, como tienen origen evolutivo bacteriano, si bien la rubisco de plantas, por ejemplo, es mucho más compleja, las subunidades se parecen muchísimo a las bacterianas. Aquí hay un acercamiento de lo que es una visión más cercana de lo que es el sitio activo de la rubisco. Ustedes pueden ver aquí la famosa lisina carboxilada, magnesio, y residuos, por ejemplo, acá de aspartico y glutámico que usan o que son ligando, algunos oxígenos son ligandos de magnesio. Y aquí ustedes ven una molécula de CO2 y la presencia de la ribulosa 1,5 bifosfato. En español es bifosfato y no bisfosfato. Solamente una pequeño detalle respecto a cómo se pronuncia. Entonces vamos a ver un poco el mecanismo porque no deja de ser interesante analizarlo. Y tiene que ver siempre en la primera etapa. Estamos en la etapa de fijación de CO2. Y entonces estamos viendo aquí una serie de etapas que tienen que ver con la utilización de CO2 y ribulosa 1,5 bifosfato para formar el 3-fosfoglicerato. Tengo una diapositiva un poquito más viendo aquí. Fíjense, aquí está la lisina modificada con este CO2, uno de sus oxígenos es ligando de magnesio, los otros ligandos de magnesio están en las cadenas laterales de aspartico y glutámico, ya no me acuerdo sus números, están anteriormente. Y aquí ustedes ven entonces la ribulosa 1,5 bifosfato, que inicialmente entonces va a formar un intermediario N-diolato cuando el CO2 está presente. ¿Se fijan? CO2, uno de sus oxígenos pasa a ser ligando de magnesio y hay una lisina aquí importante que va a jugar un rol atrayendo un protón de uno de los hidroxilos del intermediario N-diolato. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? Que hay unión ahora covalente del CO2 a este intermediario. Luego la presencia de agua y la hidroxilación en una de la posición particular del intermediario, que ahí está indicado. Pensé que tengo que mover las cámaras porque en la posición 3. Entonces aquí tenemos posición 1, 2 y 3, hidroxilación, reordenamiento, y ustedes van a ver que este intermediario hidratado ahora es el que va a permitir la liberación de uno de las moléculas de 3-fosfoglicerato. Teníamos unión entonces de una molécula de 5 carbonos, que le unimos un carbono más, entonces como tenemos 6 carbonos, hay corte de la molécula y una de ellas se libera primero, entonces como 3-fosfoglicerato, y la segunda queda todavía en el sitio activo. Fíjense que aquí hay protonación del intermediario que queda negativo por uno de los protones de una lisina protonada, la lisina 175, para luego liberar el producto, una nueva molécula de 3-fosfoglicerato. De manera que finalmente el proceso global permite entonces la entrada de una molécula de 5 carbono, bifosfoglicerato, hay unión de una u otra molécula, entonces otro carbono más para formar un intermediario de 6 carbono y liberación de 2 moléculas de 3-fosfoglicerato. Ahora, si se fijan, el mecanismo de la rubisco involucra la utilización de magnesio, pero también de una lisina, de una cadena lateral de lisina que tiene que estar carboxilada. ¿Sí? Carboxilada. Entonces, la activación de la rubisco involucra una enzima que se llama rubisco activasa,
que utiliza ATP para poder hacer algo bien especial, que es cuando la rubisco no está carboxilada a nivel de la lisina 201, esta rubisco activasa va a poder liberar la ribulosa 1,5-bifosfato del sitio activo, de manera de dejar disponible el sitio para poder carboxilar la lisina 201 y permitir la entrada de magnesio que va a tener como ligandos entonces iniciales parte de estos carbonos de la lisina carboxilada a la 201. Ahora, al parecer este proceso que es con gasto de ATP libera entonces la ribulosa 1,5-bifosfato, pero la carboxilada de lisina parece que es más bien espontánea y no es catalizada por enzimas. Ahora, interesante destacar que durante la noche, en que no hay luz disponible, digamos, para que haya una etapa dependiente de luz en la fotosíntesis, se sintetiza una molécula que es el 2-carboxiarabinitol 1-fosfato, que es un inhibidor de la actividad de la rubisco. Cuando aparece nuevamente el día, esta molécula se degrada por efecto de la luz y vuelve a permitir la actividad de la rubisco. En una segunda etapa, cuando el 3-fosfoglicerato se ha formado, entonces ahora vamos a tener una serie de reacciones catalizadas por enzimas como la 3-fosfoglicerato quinasa, ¿se acuerdan de ella o no? La glicaldehído 3-fosfato deshidrogenasa, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Triosa fosfato isomerasa, la aldolasa, ¿dónde la habían escuchado antes? En glicólisis, ¿o no? Así es, en glicólisis. Entonces hay varias enzimas de la glicólisis, todas, ¿ya? ¿Levantó la mano, Martín? ¿O era por lo otro? Sí, no, levanté la mano porque entonces si tenemos nosotros un pool de 3-fosfoglicerato que es precursor entonces en la fotosíntesis, ¿qué pasa cuando la planta necesita hacer glicólisis también? ¿Ese pool se tiene que repartir? ¿Hay procesos que se cortan para que se genere fotosíntesis? Lo que pasa es que pools que están en compartimentos distintos. Este pool de 3-fosfoglicerato está dentro del cloroplasto. Vale. ¿Y cómo se formó allí? Por las reacciones asociadas por la rubisco. Muy bien, y la rubisco está dentro del cloroplasto. Las otras enzimas glicolíticas que están en el citoplasma son las que van a dar cuenta del catabolismo de glucosa en el citoplasma. Son compartimentos diferentes. Vale. ¿Ok? Ahora, lo interesante desde el punto de vista conceptual, ver cómo se conjugan ambas situaciones. Ambas cosas, digamos, lo que ocurre en el citoplasma con lo que se esté sintetizando en el cloroplasto. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver que dentro de esta segunda gran fase, digamos, etapa de la asimilación de CO2, tenemos el fosfoglicerato que se va a fosforilar por la 3-fosfoglicerato quinasa para obtener el 1,3-bifosfoglicerato. Y este 1,3-bifosfoglicerato va a formar el gliceraldehído 3-fosfato por acción de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Entonces gasto aquí de un poder reductor, una molécula reducida del NADPH, más un protón para formar NADP, más. Este proceso, entonces, obviamente, que involucra gasto de NADPH que se formó ¿dónde? En la etapa anterior, ¿no es cierto? Durante la transferencia de electrones desde el agua al NADP para formar NADPH. Entonces son los mismos suministros de energía que se están formando en el cloroplasto que también se utilizan para
para la consecución de reacciones de fijación de CO2. Aquí hay un paso interesante que cuando se forma el digliceraldehído 3-fosfato, entonces la triazofosfato isomerasa cloroplástica, capaz de interconvertir esa molécula en dihidroxiacetona fosfato, que a su vez puede ser traslocada ahora a citoplasma. Y aquí puede conectar al tiro Martín con vías para sintetizar sacarosa, sacarosa, o puede ir, por ejemplo, a la vía glicolítica. Dígame, Martín, había levantado la mano. No, era de la otra vez. Se me olvidó bajarla. Perdón. Ya, muchas gracias. Entonces, esto es bastante interesante porque si ustedes se fijan, hay sistemas que permiten sacar intermediarios metabólicos del cloroplasto que se están formando ahí e incorporarlos directamente, por ejemplo, en la vía glicolítica. ¿Se fijan? Entonces es bastante interesante eso, porque además hay la posibilidad de reconstituir ATP, por ejemplo, en el citosol. No sé si lo están viendo ahí. Hay gasto de ATP aquí, pero hay reconstitución de ATP ganado la glicólisis en el citoplasma. Entonces, déjenme ver qué hora es. Up. Ya vamos a tener unos 10 minutos de recreo, ¿les parece? Y vamos a seguir con las otras reacciones que tienen que ver con reconstitución de la ribulosa bifosfato. ¿Le parece? ¿Tiene alguna pregunta hasta ahora? Sí. Ya. Ya. Lo que pasa es que a nivel macro estoy medio perdido. Estamos ahora en la fase oscura, en la fase luminosa. ¿Qué procesos ocurren al unísono? ¿Cuáles Hablado son de fase oscura. diferenciales? Yo no he hablado de fase oscura aquí. No he dicho eso. Yo lo que he dicho es que hasta el minuto teníamos unas reacciones que dependían de la luz. ¿Por qué? Porque esa energía utilizada por los fotosistemas permitía entonces la generación de moléculas reducidas como la NADPH y formación de ATP. Hasta ahí y eso definitivamente era dependiente de la luz, ¿no es cierto? Yeah. Ahora lo que estamos viendo es qué es lo que ocurre cuando el CO2 comienza a fijarse. No he dicho nada respecto a cómo se regula en luz o en oscuridad, eso lo vamos a ver en un minuto. Entonces, para ir complejizando poco a poco, Martín. Entonces, solamente ahora para quedarnos claro de que parte de la energía obtenida de la luz y transformada por los fotosistemas para formar ATP, ya se está utilizando en algunas primeras etapas, ¿se fijan? En los procesos de fijación de CO2. Hasta el minuto vamos en eso. Algunas de estas moléculas pueden salir del cloroplasto e interconectarse con vías glicolíticas, por ejemplo, para formar ATP en el citoplasma o al ir a formar moléculas como sacarosa. Hasta ahí estamos, por ahí estamos hasta ahora, digamos. Y en términos de posiciones de reacción, ¿ya? ¿dónde ocurren? Entonces, la fijación del CO2 vendría ocurriendo en la membrana del tilacoide también, o En en la estroma, grana, en estroma. En el estroma. Ya, perfecto. ¿Sí? Las otras tenían que ver con el espacio, ¿se acuerda? Intermembrana. Así es. Ahora estamos en las reacciones ocurrían en el estroma. Ok. Ya. Ya, creo que estoy un poco más claro. Ya, qué bueno. Gracias. Qué bueno. De nada. Son 10 para las 11. Démonos unos 10 minutos de recreo, ¿les parece? O Sí, 15, no sé, o sí, 15. 15 minutos, ¿está bien? Entonces serían hasta las 11:15. No, hasta las 11:10. Espérense. No, hasta las 11:05. ¿Qué estoy diciendo? Hasta las 11:05. Ya vayan a tomarse un café o algo para que no descansen un poquitín. Ya voy a poner pausa aquí. Pausa la grabación. Y ahora está
Estamos grabando de nuevo, me imagino. Sí, ahí está la nubecilla. Ya. Ya, espero que haya descansado un ratito al menos. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo, una vez formado, por ejemplo, el gliceraldehído 3-fosfato, este va a ser utilizado para poder reconstituir la molécula inicial, que es sustrato, uno de los sustratos de la rubisco, ¿no? De la ribulosa 1,5-bifosfato. Entonces, en estas reacciones, estas son un poquito medio enredadas, pero no tan así, digamos. Fíjense que aquí el gliceraldehído 3-fosfato, que está aquí, formado aquí, ¿se fijan? Es interconvertido en dihidroxiacetona fosfato, ¿cierto? Y estas dos moléculas, a través de la aldolasa, van a formar la fructosa 1,6-bifosfato, y una serie de reacciones van a catalizar entonces ahora la formación de moléculas de distinto largo de carbono. Ahora, ¿cuáles son ellas? Por ejemplo, aquí tenemos la fructosa 1,6-bifosfato, que la bifosfatasa, la 1,6-bifosfatasa, a desfosforilizar y formar la fructosa 1,6-fosfato. Fíjense que la fructosa 6-fosfato más otra molécula de gliceraldehído 3-fosfato, que viene del mismo ciclo de fijación del carbono, a través de estas enzimas que nosotros vimos en el ciclo de las pentosas, la vía de las pentosas, la transcetolasa, va a poder transferir. ¿Cuántos carbonos está transfiriendo aquí? ¿Cuántos carbonos está transfiriendo? 1. Tiene una molécula de 6 carbonos aquí y otra de 3. Aquí se va a formar una de 4 y una de 5. Ya, muy bien. 1. Muy bien. Valentín. ¿Cuántos están? Valentín dice 2. ¿Cuántos se están transfiriendo? Si transferimos 2, Creo que 1, ¿no? esta va a quedar en 5 y esta va a quedar en 4. Entonces son 2 carbonos. Estas son las mismas reacciones, bien Valentín, son las mismas reacciones que vimos en la vía de las pentosas. Ahora, esta serie de ciclos siempre va incorporando, se fija, dihidroacetona fosfato o gliceraldehído 3-fosfato para generar entonces moléculas de distinto largo que en 2 casos o 3 casos van a formar algunas pentosas que son importantes. Por ejemplo, la ribulosa 5-fosfato. Esta ribulosa 5-fosfato se va a fosforilar para formar la ribulosa 1,5-fosfato, bifosfato. Entonces, esta es una manera a través de la cilulosa 5-fosfato, ribosa 1,5-fosfato. La otra, fíjense que es la misma molécula, pero es generada ahora por interconversión acá de otra transcetolasa de la gliceraldehído 3-fosfato con la acetoheptulosa 7-fosfato para formar la cilulosa 5-fosfato, que nuevamente a través de una epimerasa va a formar la ribulosa 5-fosfato y se va a fosforilar para reconstituir uno de los sustratos de la rubisco. Y esta otra, lo pueden ver, la ribulosa 5-fosfato finalmente también se va a fosforilar para formar ribulosa 1,5-bifosfato. Estas reacciones que están en azul son exergónicas. ¿Qué quiere decir eso? Si vemos la vía completa y vemos que hay algunas que dicen que es exergónica, ¿qué es lo que está queriendo decir eso? Martín dice, si es la misma enzima que sintetiza 2 compuestos, ¿por qué serían 2 carbonos? No, porque estas enzimas transfieren 2 carbonos. No veo cuál es su pregunta. A ver, de nuevo, voy a leerla otra vez. Dice, si es la misma enzima que sintetiza 2 compuestos, ¿por qué serían 2 carbonos? Porque transfiere 2 carbonos. Eso es lo que cataliza. Y respecto a mi pregunta, ¿qué quiere decir si uno mira la vía y yo les digo que estas que están en azul corresponden a reacciones exergónicas? ¿Qué es lo que Liberan estoy energía. tratando de decir? Liberan energía.
No necesariamente, pero ¿qué es lo que quieren decir? Términos generales para la vía. Que estaría ocurriendo espontáneamente. Lo espontáneo, acuérdense que sí, está Que está favorecido, es favorecido. espontáneo. Está favorecido, es espontáneo. Está favorecido energéticamente, es decir, sus delta G son bien negativos. Por lo tanto, son reacciones exergónicas. Si eso es así, entonces hace la vía irreversible, porque está favorecida. Fíjense que la mayoría de las otras son ida y vuelta, están como en equilibrio, ¿se fijan? En cambio, como estas que están en azul están favorecidas energéticamente, hacen la vía completa irreversible. Entonces, ¿se fijan? Varias moléculas, al menos estos dos pasos aquí y este, y este paso, que van a permitir entonces la reconstitución de ribosa 1,5-bifosfato, que es la ribosa 5-fosfato y la celulosa 5-fosfato, que por la isomerasa primero y la epimerasa van a formar ribosa 5-fosfato que se va a fosforilar y va a generar entonces nuevamente el sustrato para la rubisco. Entonces, ahora, lo interesante de todo este proceso es que si ustedes miran el ciclo ahora de asimilación de carbono, o el ciclo de Calvin, si ustedes quieren llamarlo por el nombre de la persona que describió inicialmente estas moléculas de 3 carbonos que fijaban finalmente la marca de carbono 14 que él incorporaba en su cultivo. Si ustedes consideran ahora la incorporación de 3 moléculas de CO2 y 3 moléculas de ribosa 1,5-bifosfato, ¿cuántos carbonos tendríamos aquí? Si hay 3 moléculas de ribosa 1,5-bifosfato, ¿cuántos carbonos hay aquí en 3 moléculas? 15 carbonos. 3 carbonos que se van a ir incorporando, uno a uno sucesivamente, por supuesto, van a tener ahora, como hay una división en la actividad de la rubisco, se forman moléculas de 3 carbonos, entonces van a tener estos 18 carbonos ahora divididos en 6 moléculas. Fíjense que aquí dentro de la estoquiometría van a tener que gastar ATP para fosforilar estas moléculas, 6 moléculas, 6 ATP. Hay procesos en que van a tener que gastar ahora NADPH, 6 moléculas de NADPH, para formar entonces 6 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato que van a estar interconvirtiéndose con hidroxiacetonas-fosfato. Por cada 3 moléculas de CO2 fijadas, va a poder entonces tener una molécula de gliceraldehído 3-fosfato de 3 carbonos que va a poder utilizarse. Estas otras 5 moléculas van a ir a reconstituir moléculas de 5 carbonos. ¿Se fijan? Estas son moléculas de 3 carbonos por 5, 15. Y luego van a reconstituir moléculas de 5 carbonos y finalmente un proceso de fosforilación, nuevamente 3 ATP, porque ahora son solo 3 de 5 carbonos, para formar la ribosa 1,5-bifosfato y completar el ciclo. Entonces, ojo con la estequiometría. Cuando estudien esto, van a tener que siempre pensar en la cantidad de carbonos, porque en realidad el ciclo considera bastante más moléculas. ¿Por qué? Porque la lógica de esto es la formación de una molécula disponible de 3 carbonos, que es el gliceraldehído 3-fosfato. Profe, una pregunta. Sí, denle nomás. Me perdí un poco. Entonces, ¿cuáles son los pasos en los que participa la rubisco? Ya. ¿Es de CO2 a gliceraldehído solamente? A ver, 2 segundos. Permítame 2 segundos. Me conecto al tiro. Ya. A ver, volvamos aquí.
no debería para qué hablar todo tanto, pero la rubisco participa tomando CO2, ribulosa 1,5-bifosfato para formar moléculas de 3 carbono que son el 3-fosfoglicerato. Ahí participa la rubisco. De ahí en adelante... es solo ahí. Ya. Sí. De ahí en adelante, volvamos a... Todavía estamos acá. Aquí está el 3-fosfoglicerato, producto de la rubisco. De ahí en adelante hay un par de reacciones que va a permitir la formación de gliceraldehído 3-fosfato. Y de ahí el gliceraldehído 3-fosfato va a ser utilizado junto con la hidroxiacetona fosfato para reconstituir moléculas de 5 carbono que van a ser sustrato nuevamente de la rubisco. Ok. ¿Ok? Entonces ahora lo interesante es que hay que considerar que para cada evento, para cada evento de formación de una molécula de gliceraldehído fosfato, necesitamos que la rubisco funcione al menos que fije 3 veces. ¿Sí? Necesitamos que fije 3 carbonos. Esa es la confusión que puede haber con el ciclo de Calvin. No sé si me explico bien. Estos 3 finalmente, estos 3 carbonos van a ser responsables a través de todo este paso de la formación de una gliceraldehído 3-fosfato utilizable. Entonces es una maravilla finalmente porque es una máquina de producción de carbono, de moléculas de 3 carbonos, que están interconectadas, fíjense, con otras vías para poder formar más otros azúcares o entrar directamente en la vía glicolítica. Aquí hay algo interesante que lo que habíamos visto hace un rato, que hay transportadores antiportes que van a permitir, por ejemplo, en la medida que ocurra la fotosíntesis, síntesis de ahí, van a permitir la entrada de orgánico, formación del ATP, por supuesto, justo en el ciclo de Calvin, y esta acetona, fosfato, va a poder salir de manera como antiporte con fosfato inorgánico. Entonces esto es interesante porque este mismo fosfato inorgánico que se reconstituye en el citoplasma vuelve a entrar a través de una salida de hidroxiacetona fosfato. Ahora, fíjense aquí hay algo interesante a mirar. Cuando habíamos visto que en reacciones que dependían de la luz, ocurría entonces la transferencia de electrones, los sistemas de la fotosíntesis, los fotosistemas, ¿no es cierto? Y la cadena transportadora de electrones fotosintéticas de la fotosíntesis. Entonces, ocurría entonces una entrada de protones dentro del espacio. ¿Cómo se llama este espacio? Aquí están las tilacoides. ¿Cómo se llamaba? Este es el... ¿Cómo se llamaba? Es que es verde oscuro del espacio tilacoidal, ¿no? Estos que están dentro del tilacoide, ¿cómo se llamaba? El lumen. ¿Cómo se llamaba el espacio? Lumen tilacoidal, ¿no? Ok. Entonces fíjense que aquí ocurre algo interesante, que cuando entran protones, ¿qué es lo que está ocurriendo respecto al pH? El pH al interior de los tilacoides está disminuyendo. Y el pH que está fuera, es decir, en el estroma, empieza a aumentar. Fíjense aquí una de las enzimas que hemos estado mirando en la fosfatasa en el cloroplasto. Fíjense cómo está afectándose por efectos del pH. Cuando hay entonces las reacciones dependientes de la luz, en que hay entrada de protones al espacio de los tilacoides. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí?
¿Qué es lo que pasa? Esto es una actividad dependiente de magnesio. Ustedes ven mayor cantidad de magnesio, mayor actividad. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo con el pH? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué es lo que le pasa a la enzima? Se está alcalinizando. La enzima no se alcaliniza, es el entorno el que se alcaliniza, el medio. Pero efectivamente cuando el medio se alcaliniza, ¿qué es lo que pasa con la actividad de la enzima? Aumenta. Se está activando. Entonces uno puede ver, por ejemplo, puede estimar aproximadamente, la máxima está aumentando, pero también fíjese que la KM está aumentando, está disminuyendo, por lo tanto, todo indica de que la enzima aumenta su actividad. Eso quiere decir, ¿dónde vimos la fructosa 1,6-bifosfatasa? ¿Dónde la acabamos de ver? En la asimilación del CO2. Muy bien, en una de las etapas de la asimilación del CO2, en particular la formación de nuevo, la recuperación de ribulosa 1,5-bifosfato, ¿no es cierto? Sustrato de la rubisco. Esta enzima que está aquí, la fructosa 1,6-bifosfatasa, que cataliza esta reacción, la desfosforilación de fructosa 1,6-bifosfato en fructosa 6-fosfato. Esta reacción que está aquí, esta enzima es dependiente o no, es sensible a cambios de pH en el estroma. ¿Cuándo ocurre alcalinización del estroma? Cuando hay una actividad dependiente de la luz que permite la transferencia de protones desde el estroma al lumen de los tilacoides. No sé si lo están viendo. Este es un mecanismo de regulación de estas actividades. Cuando hay más síntesis de ATP y NADPH, cuando hay luz. Eso hace de que se alcalinice el estroma y por lo tanto aumente actividad, por ejemplo, de enzimas que participan en la fijación de CO2 en la etapa de reformación de ribulosa 1,5-bifosfato. Entonces esto es interesante. ¿Qué otros mecanismos de control se han descrito para varias de las enzimas que hemos estado mirando en el ciclo de Calvin? Una de las cosas que ocurre, por ejemplo, es que cuando ustedes tienen incidencia de luz y la formación, y que el fotosistema 1 esté entregando electrones a la ferroredoxina, puede entregar electrones a través de la ferroredoxina, tioredoxina reductasa, a una pequeña proteína que se llama tioredoxina. Y cuando están funcionando, entonces, el transporte de electrones dependiente de la luz, van a entregar electrones a esta tioredoxina que se encuentra oxidada y la van a reducir. Esta tioredoxina reducida ahora es capaz de entregar electrones a enzimas del ciclo de Calvin que se encuentran oxidadas reducidas. Cuando esta enzima, alguna de estas enzimas del ciclo de Calvin se encuentran ahora reducidas, están activas. De manera que, si ustedes se fijan, la transferencia de electrones en el fotosistema 1 a la ferroredoxina permite una serie de transferencias de electrones que van a permitir reducir enzimas importantes en el ciclo de Calvin y las van a activar. ¿Qué es lo que ocurre cuando no está el flujo de electrones a través de la luz para poder reducir finalmente estas enzimas del ciclo de Calvin? Se van a volver a oxidar. ¿Y eso cuándo ocurre? En oscuridad. De manera que estas reacciones de fijación de CO2 son importantes, se fijan, desde el punto de vista de la regulación, de que haya un concomitante flujo de electrones
producto de las reacciones dependientes de la luz. Esto yo lo encuentro súper bonito porque conceptualmente cada vez que ustedes el día de mañana se encuentren con par de cisteínas, por ejemplo, que estén muy cercanas, siempre uno puede decir que pueden ser sensores redox. Esto es importante conceptualmente. De hecho, hay un montón de tecnologías hoy que se utilizan en los laboratorios que permiten, por ejemplo, determinar el estado redox de una célula. ¿Cómo se hacen? Se modifican, por ejemplo, proteínas fluorescentes con estos sistemas de cisteínas que se pueden oxidar y reducir, de manera que pueden cambiar sus patrones de fluorescencia en función del estado redox del sistema. ¿Y qué le entregan electrones? Las tioredoxinas, por ejemplo. Ya. Es bonito este ejemplo, ¿eh? O sea, los dos son bonitos en realidad. El anterior, este es del flujo de electrones, y este producto de los cambios de pH. Ahora, aquí hay un punto que es bien interesante y es curioso en realidad, porque esto nos puede dar para conversar un poquitín respecto a la perspectiva evolutiva de estos procesos. La Rubisco es eficiente, en realidad pobremente eficiente, en la fijación de CO2. Yo les dije que por molécula 3 moléculas de CO2 por Rubisco bajito, tiene una baja tasa de fijación de CO2 y eso se compensa con una gran cantidad de enzimas acumuladas en los cloroplastos y bueno, entonces tienen concentraciones muy altas de Rubisco, y la Rubisco es muy abundante. De hecho, por ejemplo, si ustedes hacen una extracción de proteína total de hoja de una planta y hacen una electroforesis, después tiñen eso con azul de Comasí o alguna otra manera de visualizar las proteínas totales, ustedes van a ver la Rubisco, y esas Rubisco uno las puede usar como control de carga, por ejemplo, ¿no? Entonces, para comparar dos, uno cargó 10 microgramos y uno observa la intensidad de las bandas, uno puede comparar, sirve como control de carga. Pero la Rubisco, yo les mencioné al principio que se llamaba Rubisco CO al final, porque era una carboxila, también era una... Ahora, lo interesante es que esta enzima es capaz también, fíjense, de tomar ribulosa 1,5-bifosfato y en vez de fijar CO2 para formar una molécula de 6 carbono, une oxígeno, es decir, tiene una actividad oxigenasa. Y lo que va a formar, en realidad, son dos moléculas, una de ellas, el 3-fosfoglicerato, que lo conocemos, ¿no es cierto? Lo conocemos, sí. El 3-fosfoglicerato, ¿no es cierto? El que vimos anteriormente. Cuando fija carbono, formaría 2 de 3-fosfoglicerato. Pero en este caso está formando 1 y el resto, que son 2 carbonos, forma una molécula llamada 2-fosfoglicolato. Ahora, el 2-fosfoglicolato propiamente tal no parece ser, no hay una vía especial para el 2-fosfoglicolato. Entonces, este proceso de fotorrespiración, es decir, que ocurre la fijación de oxígeno, compite en realidad con la fijación de CO2. Entonces ocurren estas dos cosas. Ahora, la pregunta que yo les hago, tratemos de tener una visión un poquito evolutiva, es decir, ¿cómo es posible que esto ocurra, digamos? Ustedes van a ver en el libro que hay una serie de discusiones sobre las KM, etcétera, del oxígeno por esta enzima o del CO2 por esta enzima. Y se van a fijar de que hay ciertas explicaciones. Pero acuérdense que el origen de los cloroplastos es bacteriano. Y ya ocurrió mucho
antes en la evolución, que hubo eventos de endosimbiosis de una célula fotosintetizadora, digamos. ¿Ah? Ahora, ¿qué pasaba en ese tiempo o inicialmente respecto a las concentraciones relativas de oxígeno en el entorno? Eran altísimas. ¿Perdón? ¿Altísimas, Martín? De oxígeno. Hace, claro, había mucho más oxígeno, por eso los animales también eran más grandes y las plantas también eran, o se refiere a antes de eso. No, antes de eso, yo me Ah, refiero inclusive en el momento en que en el ambiente empezó a aparecer el oxígeno. Porque no había oxígeno inicialmente. Entonces el oxígeno, teóricamente, se empezó a generar por reacciones químicas no catalizadas. Inicialmente. Pero si los organismos fotosintetizadores, a ver qué dice Valentín, había mucho CO2, así es, había mucho CO2. Y acuérdense que con un entorno muy volcánico, también había un montón de otros gases, óxidos nitrosos, sulfurosos, etc. Entonces, evolutivamente, la aparición de estos organismos fotosintéticos muy temprano permitió, cuando ocurrió la endosimbiosis, que estas células mucho más complejas les permitieran vivir en condiciones en que el oxígeno empezó a aparecer, porque el oxígeno era extremadamente tóxico. Lo que ocurre, y esta es una de las hipótesis, es de que las diferencias de concentraciones de oxígeno que habían en esos entonces, desde el momento en que ocurre la endosimbiosis para formar el cloroplasto, y las concentraciones actuales de CO2 son muy diferentes. Y por lo tanto, antes las concentraciones de oxígeno eran muy bajitas y hoy día son bastante más altas. Por lo tanto, la fotorrespiración es más bien un problema hoy y no lo era tanto en esos entonces. ¿Qué es lo que pasa ahora, si se fijan? Son como ciclos fútiles. Si la rubisco empieza a tener mayor predisposición por fijar oxígeno, va a dejar de fijar CO2. Y por lo tanto la eficiencia es mucho más baja de formación de moléculas carbonadas. Entonces, Ricardo, pregúntale más. Ricardo. Profe, una consulta es que ¿Sí? no sé, no me calza por qué las plantas habrían desarrollado evolutivamente el fijar oxígeno si se supone que estaba en tan bajas concentraciones y el CO2 estaba en altas concentraciones. Por No una sé cuestión también, sí, empezó a aparecer el oxígeno. Y en las concentraciones que empezaba a aparecer, aunque fueran más bajas las actuales, ya eran tóxicas por el daño oxidativo. No sé si me explico. Sí. No quiere decir que, a ver, a lo mejor me expliqué mal, no quiere decir que 20% de oxígeno atmosférico sea la situación que debemos considerar como permanente, no. Sino que al inicio la concentración de oxígeno era mucho más baja, pero era suficientemente importante como para generar daño oxidativo. Y por lo tanto, la ventaja evolutiva de estos organismos que pudieron utilizar el oxígeno era importante. Además, piense usted la ventaja de obtener del CO2 formar molécula orgánica. Entonces, primero en la evolución aparece entonces la endosimbiosis con alfa-proteobacteria para poder utilizar el oxígeno, y luego aparece entonces este otro evento de endosimbiosis que ahora produce oxígeno. ¿Martín había levantado la mano o no? Sí, ahí sí, está. sí, pero claro, o sea, cuando las plantas empiezan a generar oxígeno y la atmósfera se empieza a aumentar su concentración, ahí las plantas aún no salían de la tierra, ¿o sí? O sea, no salían del caldo, o sea, del agua. Sí, por supuesto. Yo creo que las primeras organismos que empezaron a generar mucho oxígeno producto de la fotosíntesis son las algas. Y son organismos unicelulares, definitivamente. Y de hecho, hasta el día de hoy, yo creo que son más importantes los organismos marinos para producir oxígeno. No estoy seguro, pero creo que es más importante que las plantas terrestres. Sí, definitivamente. Pero ahí entonces la capacidad de fijar el oxígeno
fue el cambio evolutivo que le permitió a la planta salir del agua y eliminar una gran parte de depredadores, Sí, porque al final no había no, nadie. por supuesto que sí, yo no discuto eso. Ya. Es la fotorrespiración como un evento colateral, menor, al inicio era menos importante, pero con el devenir de la evolución y el cambio en la atmósfera, las concentraciones de oxígeno empezaron a ser mucho más altas y por lo tanto los organismos que empezaron a hacer esta fotosíntesis, por ejemplo, tener estas ruídos mucho más respecto a las bacterianas como las plantas superiores, empezaban a tener más problemas porque se generaba entonces la fijación de oxígeno de mayor proporción. ¿Por qué? Porque las concentraciones de oxígeno en el entorno empezaron a ser más altas. Entonces la pregunta es cómo se las arreglaron en términos evolutivos para poder ir compensando estos problemas de fotorrespiración. ¿Tiene la misma mano levantada o es otra pregunta, otro comentario? Sí, la bajé. Ahí la bajo. Ok, ya está bien. Fíjense. Entonces, una de las alternativas que las plantas durante la evolución han encontrado este problema de oxígeno rubisco, no por el 3-fosfolicerato, sino más bien por el 2-fosfoglicolato. Fíjense lo complejo de esta situación. 2-fosfoglicolato formado en el estroma es fosforilado a glicolato y este glicolato se transfiere a otro organelo, a peroxisoma, donde la glicólico-oxidasa permite entonces la formación de glioxilato. En las reacciones, vamos a ver en la última clase, espero que puedan venir, en la clase en que hay, vamos a ver catabolismo de aminoácidos, ahí vamos a ver reacciones de transición. Ven que aquí está el glicolato, por efecto de una desaminación de un amino transferido, en este caso de una serina, va a formar una glicina. Y esta glicina sale nuevamente del peroxisoma y se transfiere a la mitocondria. Dos glicinas van a ser capaces, por una serie de reacciones, una que, fíjense aquí, forma NADH en la mitocondria, libera un CO2 de estas para formar un aminoácido serina. Esta serina se transfiere nuevamente al peroxisoma, que es utilizada, fíjense, para formar hidroxipiruvato, y uno de su grupo amino, transferido nuevamente al glicolato para formar, al glioxilato, perdón, para formar glicina. Ahí está un nuevo ciclo. El hidroxipiruvato transformado a glicerato entra nuevamente al cloroplasto y es por gasto de una molécula ATP transformado nuevamente al 3-fosfoglicolato. Por lo tanto, la forma de compensar de uno de estos 2-fosfoglicolatos en la recuperación de 3-fosfoglicerato. Y esta es la famosa vía conocida como la vía glicolato, para que ustedes la vean. Ahora, bastante uso porque involucra. ¿Se corta intermitente? ¿Me escuchan mal? ¿Y Sí, ahora está un poco bastante. mejor? Hace como Chuta, lo 5 siento. minutos que está como entre 5 frase y minutos que frase. está que se corte. Sí. Chuta, a ver. Voy a ver si puedo conectar mi teléfono. A ver, espérense un poco. A ver si me resulta. Pero que tengo riesgo de que se corte esta cosa. ¿Intentamos o lo dejamos así o no? Intentemos. ¿Qué intentamos? ¿Con el teléfono? Claro. Porque se está cortando ahora, ¿no es cierto? Sí. Se escucha como entrecortado. Ya, voy a intentar transferir. Espérense. Y transferir la conexión a mi teléfono.
Reanudar grabación, ya. Entonces, fijan, dentro de las mismas células del mesófilo, por ejemplo, donde ocurre la fotosíntesis, entonces dentro, gracias Valentín, muchas gracias. Qué bueno que me lo diga porque yo me pongo nervioso con estas fallas. Pero bueno, entre todos nos ayudamos, ¿eh? No hay más. Entonces se fijan, hay de una cierta forma recuperación de estos carbonos. Ahora, yo tengo anotado aquí, lo anoté porque yo quería mencionárselo, que, y no olvidarlo en realidad, que por ejemplo, en este proceso de fotorrespiración, tenemos algunos inconvenientes, entre comillas, como por ejemplo, que la fotorrespiración utiliza ribulosa 1,5-bifosfato, que eso es como obvio, ¿no es cierto? Cuando, en vez de usarlo para fijar CO2, lo está usando para fijar oxígeno. Por lo tanto, está bajando los niveles de ribuloso 1,5-bifosfato disponible. Entonces eso es un detrimento. Ahora, si se fijan aquí, está liberando CO2. Por lo tanto, no es la idea. La idea en realidad es fijar el CO2, pero lo que está haciendo es liberar CO2 aquí en la mitocondria. Bueno, ese es otro problema. Por supuesto que hemos visto acá que hay gasto de ATP. Por lo tanto, todo este ciclo finalmente algo, desde el punto de vista de lo que podríamos decir un detrimento, se está generando detrimento. Ahora, todo este proceso de alguna forma también tiene que lidiar con algo que evolutivamente tiene el arrubisco. Y por lo tanto, por algo, los organismos que tienen estas dificultades han tratado de lograr vías para poder compensar. Y de alguna forma se recupera moléculas de carbono, puesto que si se fijan acá, volvemos a tener 3-fosfoglicerato a partir del 2-fosfoglicolato. De manera que ya es una manera de compensar. Aquí hay una cosa interesante que es que si ustedes se fijan, aquí hay consumo de oxígeno. ¿Sí? Y este es otro problema que quizás es algo evolutivo, pero es importante que lo discutamos así. ¿Qué pasa cuando existe gran cantidad de luz y por lo tanto la planta está sometida a un estrés por luz? Si la luz es de una alta intensidad, por ejemplo, ¿dónde encontramos este tipo de problemas? En el desierto. Alta intensidad lumínica. Si alguien me lo quiere mencionar. En el desierto. Por ejemplo, en el desierto. Entonces, hay alta intensidad lumínica y esto puede ser un problema. ¿Y por qué puede ser un problema? Porque cuando hay una gran cantidad de luz, la fotosíntesis está muy activa, ¿no es cierto? ¿Y cuál es uno de los productos de la fotosíntesis? El oxígeno. Y el oxígeno, en grandes cantidades, puede generar problemas en tejido, ¿no es cierto? Entonces, el consumo de oxígeno en condiciones de estrés lumínico puede ser una ventaja para estos organismos, porque baja los niveles de oxígeno y evita el daño oxidativo. No sé si me expliqué bien con esto. ¿Sí? ¿Lo puedes repetir, por favor? Que cuando hay gran cantidad de oxígeno producido, porque la fotosíntesis está funcionando a tope por la gran cantidad de luz, para evitar, una de las ventajas que uno puede ver de este proceso de fotorrespiración y todo lo que le acabamos de ver del ciclo de la vía de glicolato, el hecho de que haya consumo de oxígeno implica de que ese oxígeno que se está formando por la fotosíntesis, que está muy activa, puede utilizarse rápidamente y evitar daño oxidativo. Yeah. Y lo otro que es menos evidente, porque no lo hemos visto tanto, pero sí produce, por ejemplo, intermediarios de interés
metabolitos de interés. Por ejemplo, el glioxilato es importante, nosotros no lo hemos visto, el ciclo de glioxilato no lo vimos, pero también es importante dentro de la formación, entonces, del contexto general, hay formación de moléculas de metabolitos interesantes. ¿Se fija? No es tampoco solo una pérdida. Entonces, hay formación de intermediarios metabólicos de interés, hay consumo de oxígeno en condiciones de estrés, que son importantes para evitar el estrés oxidativo, y finalmente se recuperan algunos carbonos. Hay algunas particularidades que no lo hemos visto, pero se lo voy a decir ahora, que estas, perdón, están ahí abajo los tres niños, ya. Estos metabolismos, le voy a volver aquí para que lo veamos. El ciclo de Calvin, que empezó a describir, se fijan, la fijación de CO2 para formación inicialmente de 3 moléculas, o sea, de moléculas de 3 carbonos. Que en realidad, después con el mecanismo de la Rubisco, sabemos que en realidad el primer ingreso es la formación de moléculas de 6 carbonos. Pero bueno, estas moléculas de 3 carbonos, que son las inicialmente formadas por la Rubisco, permiten definir un tipo de metabolismo que se llama C3, porque forma moléculas de 3 carbonos. Pero hay otros tipos de metabolismo en plantas, por ejemplo, en que inicialmente no ocurre la fijación de CO2 y la producción de moléculas de 3 carbonos, sino que moléculas de 4 carbonos. Entonces, este tipo de metabolismo ocurre predominantemente en plantas tropicales y implica lo siguiente. Este CO2 atmosférico, que va a ser disuelto entonces en agua, por supuesto en el medio acuoso, que forma entonces el bicarbonato, es utilizado por la PEPS carboxilasa, la fosfonolpiruvato carboxilasa, que utiliza fosfonolpiruvato, que tiene ¿cuántos carbonos? El piruvato, fosfonolpiruvato, 3 carbonos, para fijar entonces CO2 a través de del bicarbonato, para formar oxaloacetato. Y este oxaloacetato es el que permite en las células del mesófilo transformarlo en malato, y este malato se transfiere ahora a células un poco más internas. Y estas células internas que están rodeando el sistema vascular, que son las bundle sheaths, permite la reconstitución, fíjense, de NADPH por la transformación de malato en piruvato por la enzima málica y la liberación de CO2. Y esta liberación de CO2 es la que permite recién ahí la fijación en moléculas de 3 carbonos por la Rubisco. Ahora, esto es una particularidad porque, si se fijan, aquí hay pasos intermedios antes de que ocurra la fijación en 3 fosfogliceratos. Y este metabolismo, entonces, es un metabolismo de intermediario de 4 carbonos que se llama así, C4. Y para diferenciarlo del C3, que es el que yo les mencioné. Ahora, solo para terminar, que es lo que quería mencionar, estoy medio distraído ya. No, esto de las crasuláceas no se las voy a pasar, no nos vamos a hablar, no es necesario. No es necesario. Ya. Ahora, aquí hay una particularidad. Una de las cosas que aquí no ocurre es que cuando hay en estas células que están aquí, las bundle sheaths, que hay algo bien curioso porque no hay fotosistema 2 en estas células. Por lo tanto, no hay formación de oxígeno interno.
Entonces, la fotorrespiración es bastante menos importante en esas células que en otras. Ya. Entonces, en resumen, tenemos el metabolismo C3, que va a permitir entonces la fijación en moléculas de 3 carbono, como lo hemos visto, y la recuperación finalmente de la ribulosa 1,5-bifosfato para que la rubisco siga funcionando. En el caso de las plantas C4, existe entonces la formación inicial de fijación de moléculas de carbono, de 4 carbonos, que son finalmente reutilizadas para liberar CO2 en células un poco más internas. Las CAM no las vamos a ver, así que no se preocupen. Ahora, para terminar solamente, yo lo que quisiera es que en el contexto de lo que vamos a ver para la interrogación final, pongan atención principalmente en la parte estructural de la fotosíntesis y, por supuesto, en lo que hemos visto un poco respecto a los intermediarios metabólicos. Van a ver en el libro que hay otras vías, la vía de formación, por ejemplo, del almidón, que no lo vamos a ver hoy día, no lo vamos a ver, se parece bastante a lo que hemos visto para la vía de almacenamiento de glucosa en animales, y por lo tanto no lo vamos a ver. Y yo les recomendaría entonces que más allá de aprenderse de memoria esto, yo lo que sí quisiera es que pusieran énfasis en cómo, en el caso de la cadena respiratoria, vamos a favor de las gradientes de los potenciales redox, y en el caso de la fotosíntesis, los pasos dependientes de la luz al menos, vamos absolutamente al revés. Yo quisiera que ustedes profundizaran en eso y cuando estudiaran pensando en esa lógica. Pensando en esa lógica. Nunca perderla de vista. ¿Ok? Son las 12, ¿puede ser o no? ¿Son las 11:57? Sí. Ya. ¿Tienen alguna pregunta? Porque antes quiero decirle algo final, porque no sé si todo el mundo va a venir a la próxima clase. Si tienen alguna pregunta, me la hacen, si no, me mandan un mail, también me pueden mandar un... Sí, dígame, Martín. Sí. Usted al principio de la clase me dijo que entonces la respiración mitocondrial y la fotosíntesis ocurrían en compartimentos separados, con sustratos distintos, y finalmente eran procesos que estaban aislados. Pero igual existe retroalimentación por parte de esto, porque se genera un mismo pool de ATP, se consume un mismo pool de ATP, entonces al final los procesos sí son secuenciales, ¿o no? Por supuesto, si usted tiene una cantidad enorme de ATP formado por la fotosíntesis, la actividad mitocondrial va a ser más baja. Y esto tiene toda lógica lo que usted comenta, y algo tiene que ver con lo que yo comenté en algún minuto respecto a cómo se visualizan las deficiencias mitocondriales en las plantas. Y en las plantas yo le había dicho que era más evidente o más posible observar problemas de la actividad mitocondrial en tejidos no fotosintéticos o en estado del desarrollo en que la fotosíntesis no está activa o no son competentes los cloroplastos. ¿Sí? O sea, semilla. Por ejemplo, la semilla en germinación, o por ejemplo, en el tapetum, que estas células que rodean el espacio donde se forma el polen y tienen una función de nutrición del polen que se está formando. Y hay otros tipos de tejidos que son unas células bien especiales que se llaman tricomas, que son uno de los casos muy hermosos en la naturaleza sobre diferenciación celular. Usted tiene una sola célula que empiezan, no diferenciación, sino que la forma es una sola célula, pero que se ramifica y está por fuera del epidermis. Entonces, es muy bonito. Esas células tampoco son fotosintéticas. Y hay una gran cantidad de mitocondrias que están en la base de estas células.
Entonces, alteraciones en la función mitocondrial en plantas no es evidente observarlas en los lugares donde hay fotosíntesis. Y eso tiene que ver con lo que usted menciona. Obviamente que los pools de ATP en las células son importantes, pero lo que sí le puedo decir es que la fotosíntesis puede funcionar y va a funcionar, y puede que la cantidad de ATP acumulado puede que empiece a pasar un umbral y la actividad mitocondrial sea menor. Por supuesto, pero va a seguir funcionando igual. Para el que necesita una clase de redox, puedo hacerle explicar la grandes rasgos. Ah, qué súper. Ah, qué amable, Valentín. Súper. Eso está muy bonito. Yo creo que es la parte difícil quizás de esta parte del curso, digamos. Que eso es importante que se madure, que lo estudien, que lo conversen entre ustedes. Es súper importante para mí, al menos. Yo creo que es fundamental. En el control formativo las preguntas iban súper enfocadas en eso, así que igual para los que no alcanzaron a hacerlo o lo van a hacer eventualmente, échenle un ojo porque está súper bueno igual. Ya, qué bueno. Sí, por ¿Profe? supuesto. Sí, ¿quién habla? Quería agradecer ahí a Martín la intervención. Yo les había dicho que tenía la intención de ayudarlos un poco con eso, y finalmente decidí ayudarlos de esa forma. Hice el control formativo de la primera parte enfocada en Redux. Así que si no alcanzaron a hacer el control formativo, hoy día voy a subir la pauta. Entonces pueden ahí ver las respuestas o tratar de responder y después ver la pauta, ya como a modo de estudio individual, y ver si ahí con eso se aclaran algunas cosas y poder repasar algunos conceptos. Perfecto, muchas gracias. So, Gracias, Lili, siempre por su buena disposición. Bueno, y Martín también, gracias, parece, ¿cierto? Y bueno, y Valentín, que estaba proponiendo también, si alguien necesita, por supuesto. Ya, la próxima clase vamos a tener una clase de catabolismo de ácido nucleico en la primera parte en un módulo, y el segundo módulo va a ser catabolismo de nucleótidos. Esos tópicos no los vamos a considerar para la interrogación. Así que yo supongo que puede que haya poca audiencia. Pero por eso yo aprovecho de las personas que están acá, de desearles lo mejor. Prepárense para su interrogación, por supuesto. Ha sido un lindo curso, desafiante igual. Y yo agradezco mucho a las personas que han participado con sus preguntas, solo que se hayan conectado me parece ya todo un logro, porque no es tan sencillo, así que yo se lo agradezco mucho. La clase de la próxima vez va a quedar igual grabada. Yo esta la voy a hacer desde Santiago, así que probablemente no voy a tener ningún problema de conexión. Yo me voy esta semana a Santiago de regreso. Y ya nos vemos para entonces los seminarios que va a dirigir Liliana este jueves. Y ya entonces tenemos la clase el martes 6, parece, y la evaluación el 8. Yo voy a enviar algunos emails ahora particulares a algunas personas para ver algunos temas de evaluación, etcétera, etcétera. Y les vuelvo a reiterar que las personas que hayan faltado a sus seminarios me envíen un mail para justificar. Así yo tengo el antecedente y lo podemos hacer. profe, Sí, Liliana, sí. a propósito del seminario del jueves, alguien me preguntó personalmente, pero voy a responderlo para todos, creo que es útil. El control del día jueves no va a estar enfocado en lo que respecta a fotosíntesis, no va a estar tan enfocado en la clase de hoy, sino más bien en la de la semana pasada, entendiendo que esta clase la estamos viendo súper encima de la clase del jueves. Ya, muy bien. Muchas gracias, Lili. Bueno, esto no era... gracias, Lili. Dentro de la planificación del curso habíamos planteado siempre tener un poco más de tiempo entre las clases y el seminario, pero bueno, esto no lo hemos podido hacer necesariamente así. Por ejemplo, yo trataba de que los seminarios fueran después de un fin de semana, de manera que tuvieran un poco de tiempo para repasar y así. Ya, si tienen preguntas me las envían por mail. Les deseo lo mejor. Yo no sé si pueda conectarme el jueves, Liliana, porque voy a estar en el proceso de viaje, pero le deseo suerte también, que le vaya bien en su seminario. De nada, gracias a usted.
Ya, un abrazo, que estén muy bien. Yo creo que muchas gracias. Ah, algo nos iba a Cualquier decir. cosa envían un que mail. hiciéramos la pregunta. Chao y muchas gracias. ¿Ah? Ya, dígalo. Aprovecho. Yo iba a comentar antes de que Sí. cerrara con la... ¿Aló, Martín? ¿Se me está ¿Aló? cortando Sí. ahí? Ya, ahora sí, ahora escucho. ¿Sí? ¿Qué es lo que iba a comentar? Usted algo nos iba a comentar a nosotros. ¿Yo le iba a comentar algo? ¿Sí? Dijo que nos tenía que decir algo al final de la clase. Estoy medio viejo ya, se me van las cosas. Bueno, da Lo lo mismo. siento. Se agradece. No, sí. No, pero si me acuerdo se los mando, no se preocupe. Creo que Bueno, era sí. solamente lo de despedirse porque hay gente que no iba a venir en la próxima Ay, clase. probablemente era eso. Bueno, no, que iba a mandar unos mails también por unas cuestiones de evaluación a algunas personas, porque no se preocupan. Ya, que esté muy bien. No, Chao, profe, profe, gracias. Chao y gracias. gracias por todo. Chao. Chao, profe. Chao, chao. Gracias. Chao, Jesús, Marlene. Gracias, Vanessa. Chao, Matías. Ya, que estén bien.